Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Voy entonces a darle la solución al ejercicio de las monedas, el que propusimos la semana pasada, mm, y que realizaron algunos de manera muy satisfactoria. Muchos otros quedaron faltando por hacer esa actividad, entonces ahí les quedó pues como la notica perdida. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo muy desmenuzado, muy paso a paso, porque de pronto con los valores de las monedas y demás nos podemos enredar un poquito. Entonces, para que lo hagamos así bien pausado. Eh, lo primero es definir las variables. Voy a definir quién es X, que para mi caso van a ser cantidad de monedas de 500 pesos. No, se me perdió el signo pesos. Aquí, muy bien. X va a ser la cantidad de monedas de 500 pesos y Y va a ser la cantidad de monedas de 200 pesos. Quiero ser claro con algo. Una cosa es hablar de cantidad de monedas y otra cosa muy distinta es hablar del valor de las monedas. Acá desde el principio nosotros conocemos el valor de cada moneda, pero no sabemos la cantidad. Bien, y para eso voy a plantear lo siguiente, que sería esto. Supongamos que usted tiene tres monedas de 500 pesos. Así, solo por poner un ejemplo. Si yo tengo tres monedas de 500, entonces el dinero total, lo voy a poner aquí bajito, el dinero total sería Es de mil entonces, quinientos sí, eso lo sabemos por simple intuición, ¿cierto? Pero en realidad lo que nuestro cerebro está procesando es un producto de 3 por 500, es decir, tres monedas de 500 pesos cada uno. Dicho de otra manera, podemos entonces afirmar que el dinero total es igual a la cantidad por el valor de cada moneda. El dinero total va a ser la cantidad de monedas por el valor de cada moneda. Y esto lo voy a tener muy presente. Es más, tan presente lo voy a tener que lo voy a poner en rojo. Porque aquí es donde radica la solución del ejercicio. Entonces, para eso voy a plantear las ecuaciones, pero la segunda ecuación debo tener súper claro esto de aquí. Entonces dice que Juan José tiene 270 monedas de 500 y 200, pero no sabemos cuántas monedas de 500 tiene y tampoco sabemos cuántas monedas de 200 tiene. Sé que son de 500 y 200, pero no sabemos la cantidad de cada una de ellas. Entonces, simplemente voy a decir que X, que es la cantidad de monedas de 500, sumado con Y, que es la cantidad de monedas de 200, eso me tiene que dar la cantidad total de monedas que yo tengo. Y la cantidad de monedas que O yo sea, tengo 270. son 270, exactamente. Muy bien. Esa sería la primera ecuación. La segunda ya habla del valor, porque me están diciendo que el dinero recogido son 75.000 pesos. O sea, la entrada me dijeron, vean, son 75.000 pesos. Pero para yo poder encontrar ese valor de 75.000 pesos, debo tener en cuenta esto, cantidad por valor. El valor de la moneda yo la conozco. Sé que son 500 pesos y sé que son 200 pesos. Lo que desconozco son las cantidades, que las cantidades yo las estoy representando con X y con Y. Entonces, si yo para encontrar el dinero total tengo que multiplicar la cantidad por el valor, estaríamos entonces multiplicando 500 por... por la cantidad de monedas de 500, que sería X, más 200 por la cantidad de monedas de 200, que en este caso es Y. Y de ahí me salen las dos ecuaciones. La mayoría llegó bien hasta acá. Ahora, yo propuse que este ejercicio lo hiciéramos mediante el uso de
matrices con eliminación gaussiana. Entonces, lo que teníamos que hacer para esto es que si este era mi sistema de ecuaciones lineales, había que montar una matriz de coeficientes donde íbamos a tener los coeficientes de x en la primera columna y los coeficientes de y en la segunda columna, y era una matriz aumentada con la solución. Entonces aquí vamos a tener como coeficientes 1, que era esta x, y 500, que era esta otra x. La segunda columna también iba a empezar con un 1 por acá, que era esta y 200, que era de esta otra variable y aquí va la parte aumentada del sistema, que era 270 y 75.000. Muy bien, hasta ahí vamos claros. La parte de montar la matriz, eso sí lo hace cualquiera. Y entonces, aquí, pues yo sabía que esta primera fila era la fila 1, que esta era la fila 2, y que entonces tenía que hacer operaciones elementales entre filas, que eso ya lo habíamos definido en una clase anterior, y habíamos dicho entonces que la idea era encontrar debajo de la diagonal principal un 0, es decir, convertir este 500 en un 0. ¿Cómo? Nuevamente repito, con operaciones elementales, donde decíamos que había que multiplicar a la fila 1 por un valor, sumarle la fila 2 y ese resultado ponerlo en la fila 2 sin cambiar la fila 1. En este caso, ¿cuál era el valor? Pues hombre, encontrar un número que multiplicado por 1 me dé un 500, pero con signo cambiado. En ese caso sería menos 500. Menos 500. Menos 500. Aquí esto no me va a caber. Ok, ahora sí. Menos 500. ¿Por qué menos 500? Porque si yo cojo este valor de menos 500 y lo multiplico por 1, me va a volver a dar menos 500. Y al sumarlo con el 500 de abajo, ahí es donde va a salir el 0. Ahí es donde va a salir el 0. Bien, entonces, continuando por aquí, corriéndome un poquito. Esto tendría que ser de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que los cambios van a ir en la fila 2, entonces la fila 1 seguiría igual. 1, 1, y por aquí el 270. Bien, cuando digo que voy a multiplicar el menos 500 por la fila 1, quiere decir que los tengo que multiplicar con todos los elementos de la fila 1. Y ahí es donde viene el primer error que cometieron algunos, que multiplicaron el menos 500 con el primer valor, pero los demás, no los multiplicaron. Entonces, menos 500 por 1. Vaya señalando lo que va haciendo. Menos 500 por este 1. Eso me daría como resultado menos 500. Menos 500. Que si lo sumo con el 500 que hay en la segunda fila, ahí es donde va a salir el 0, que es el que estaba buscando. Muy bien. Ahora, menos 500 por este otro 1 me va a volver a dar menos 500. Y si a ese menos 500 le sumamos el 200 que tenemos aquí abajo, me va a dar como resultado menos 300. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque si multipliqué este menos 500 por 1, me va a dar nuevamente menos 500, pero habría que sumarle el elemento que estaba debajo de él, que era un 200. Si yo hace menos 500 que obtuve como resultado, le sumo 200, ahí va a salir el menos 300. Y lo mismo hay que hacer con el 270. Hay que multiplicar menos 500 por 270. Eso nos va a dar ¿cuánto? Pues lo va a hacer aquí. 500 por 270. Eso nos da 135.000. Pero entonces, ojo con los signos.
Menos por más nos daría menos 135.000. Así, negativo. Pero ese valor que acaba de encontrar aquí, hay que sumarle el que tenemos en la fila 2, que son los 75.000 pesos. Te lo voy a hacer acá. Menos 135.000 sumado con los 75.000 pesos, que eran los que estaban en la segunda fila. Eso nos está dando menos 60.000. Vamos a hacerlo con negrito. Menos 60.000. Muy bien. Y entonces aquí ya encontré lo que tanto estaba buscando, que eran los ceros debajo de la diagonal principal. Acá entonces, ya de manera más ordenada, podemos retornar a la ecuación que me genera esta matriz en esta segunda fila. En esta segunda fila tendríamos entonces, vamos a escribirlo aquí, 0x, porque esta primera columna corresponde a los elementos de x, menos, luego viene un 300, menos 300, porque esta segunda columna corresponde a los elementos de y, igual a la parte aumentada del sistema, que en este caso sería menos 60.000. Muy bien. Pero entonces aquí, pues usted debe recordar que 0 por x es un término que se va a cancelar y adicionalmente el primer miembro de esta ecuación es negativo. El segundo miembro de esta ecuación también es negativo, entonces podemos cancelar menos con menos y nos va a quedar entonces 300y igual a 60.000. Y aquí simplemente pues lo que podemos hacer es pasar el 300 a dividir. Entonces, y va a ser igual, en forma de fracción, 60.000 sobre 300. Donde acá pues podemos cancelar 0 de arriba con 0 de abajo. Aquí también 0 de arriba con 0 de abajo. Nos queda 600 dividido 3. Lo que en este caso sería igual a 200. O sea que Y son 200. Pero no es que Y valga 200 pesos. Es que la cantidad de monedas son 200. Y Y era la cantidad de monedas de 200. O sea que en monedas de 200 pesos hay 200 unidades. Entonces había que dar la respuesta. Vamos a mover esto un poquito más para abajo. Y entonces aquí vendría la respuesta. Ah, Sebas, eso fue lo que me faltó a mí, poner las La respuestas. cantidad de monedas de 200 pesos son 200 unidades. Es decir, hay 200 unidades en monedas de 200. Que eso nos daría entonces, si multiplicamos esto, un valor de 40.000 pesos. O sea, en monedas de 200 pesos tenemos 40.000 pesos. Bien, ahora, aquí, ya teniendo el valor de y, podemos encontrar el valor de x. Porque si tenemos que x más y es igual a 270, entonces x más y, donde y es 200, nos daba 270 y tendríamos simplemente que pasar el 200 a restar. X es igual a 270 menos 200. Entonces podemos decir que x es igual a 70. O sea que en monedas de 500 tenemos 70 unidades. Podemos decir que hay 70 monedas de 500 pesos. Eso también había que decirlo. Y eso nos daría un valor, bueno, si multiplico 70 por 500, eso nos daría 35.000. 35.000. Muy bien. Y se sumo 35.000 más 40.000, ahí están los 75.000 pesos que nos habían dicho desde el principio. Ahora, no entiendo por qué hubo alguien, bueno, lo hizo todo muy bien. Lo único que tenía cambiado era los valores de las variables. O sea, para esa persona X no era la cantidad de monedas de 500, sino 200. Y Y era la cantidad de monedas de 500.
pero básicamente iba a llegar a las mismas conclusiones. Pero a lo último que llegó, lo siguiente, que X tenía que ser igual a 270 menos 200. Perdón, a 270 menos 70, porque había encontrado primero el otro valor. Yo aquí encontré primero 200, pero esa persona encontró primero el 70. Y de manera muy jocosa dijo que entonces X era igual a 2. Supongo que canceló el 70 con el 70. Ahora, esto en la resta no se puede. Para que me quede igual 2. Aquí le quedaron faltando los ceditos. Entonces, son errores que comete uno, pero es decir, hay que poner cuidado en eso porque igual ya somos personitas que estamos en noveno, esto queda bien para un niño de primero o de segundo, pero ya noveno no es como tan bonito. ¿Dudas al respecto? ¿Alguien tiene No, alguna duda? Sebas, no. Ok, muy bien. Ya teniendo esto claro, entonces vámonos para el siguiente ejercicio, que es este. Aquí lo tenemos. Esto ya es un sistema de ecuaciones 3×3. ¿Por qué? Porque van a intervenir tres variables. Interviene la madre, interviene el padre, interviene el hijo. Dice que una familia consta de madre, padre e hijo y que la suma de esas edades actuales de los tres es de 80 años. Entonces de ahí sale la primera ecuación. Va a utilizar variables muy sencillas. Pues para la madre va a utilizar la variable m, para el padre va a utilizar la variable p y para el hijo pues va a utilizar la variable h, como para no enredarnos con más letras. Entonces, la primera ecuación sería la de la madre, o sea m, más la del padre, o sea p, más la del hijo. Esas tres edades me tienen que dar 80 años. Ahí sale la primera ecuación. Aquí sale la primera ecuación. Bien, dentro de 22 años, ese dentro de 22 años quiere decir que les vamos a sumar 22 años a todos, al papá, a la mamá y al hijo. ¿Listo? Entonces, dentro de 22 años, la edad del hijo, entonces vamos con esa primera parte, dentro de 22 años, cogeríamos entonces la edad del hijo, o sea, hijo más 22, porque dentro de 22 años, será la mitad, o sea que va a ser un medio, será la mitad que la edad de la madre. Entonces aquí vendría la edad de la mamá. Pero ojo, Medio de M. ¿pero de m solo o de m más 22? M más 22. M más 22, porque es que así como el hijo pasan 22 años, pues para la mamá también van a pasar 22 años. Muy bien. Excelente. Y entonces, aquí ya tenemos esta parte. Y después dice, si el padre es un año mayor que la madre, entonces ahí sale otra ecuación. Si el padre M más 1. padre es igual a la edad de la madre, pero aumentado en un año. M más 1. El padre es mayor que la madre en un año. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres ecuaciones con tres variables. Voy a reordenar esto de modo que me queden todas las ecuaciones con las variables en un lado y con los términos independientes en el otro. Por ejemplo, en esta primera ecuación no hay que hacer nada, porque ya tengo todas las variables en el lado izquierdo y los términos independientes en el lado derecho. La que sí tenemos que organizar es esta. Entonces, vamos a empezar con la organización de esta. Entonces, aquí tendríamos, vamos a seguirlo aquí. Entonces,
voy a poner una flechita. Esto sería entonces h más 22 igual, voy a resolver primero este paréntesis, que sería multiplicar un medio por m, aplicando propiedad distributiva, habría que multiplicar un medio por m y habría que multiplicar un medio por 22. Entonces, un medio por m, pues va a ser un medio de m, más un medio por 22. ¿Cuánto es un medio por 22? Un medio Da de 22 22. medios y lo divide, da 11. Da 11. Muy bien. Cuando multiplico por un medio, lo que estoy haciendo en realidad es encontrar la mitad. Un medio de un medio de 22 o la mitad de 22, que sería 11. Muy bien. Y ya entonces aquí voy a poner otra vez una flechita. Ya lo que tendría que hacer sería pasar este 22 para el otro lado de la igualdad, que pasaría a restar, y traérmelo un medio de m, perdón, que está positivo, a que esté negativo. Entonces me quedaría menos un medio de m más h igual a 11 menos 22. Lo que hice fue, repito, coger este 1 medio de m y pasarlo al otro lado. Y como estaba positivo, pues pasaba negativo. Y lo mismo con el 22. El 22 estaba positivo, me lo traje para este lado, a restar. Muy bien. Entonces ya para terminar de organizar, pues esto simplemente va a ser menos un medio de m más h igual a ¿cuánto? Habría que hacer esta resta de 11 menos 22 y eso Menos nos 11. daría menos 11. Muy bien. Excelente. Ahí terminamos con esta ecuación. Entonces a esta señorita vamos a enmarcarla aquí. Muy bien. Esta sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación pues es muy sencilla porque simplemente pasar m para el otro lado de la igualdad, como está positiva, pasaría negativa. Entonces me quedaría menos m más p igual a ¿cuánto? 1. Muy bien. Igual a 1. Excelente. Muy bien. Y ahí sí tenemos la tercera ecuación. Entonces, voy a escribir nuevamente las tres ecuaciones. Aquí, ya como están ordenadas. M más P más H, que es igual a 80. Esa era la primera ecuación. La segunda ecuación está por aquí, que era menos un medio. Sebas, Hola, dime. una pregunta. ¿Por qué el 1 medio no lo pasó a multiplicar? Ve a dividir. Mm, a dividir, ¿en dónde a dividir? En la segunda ecuación. Pero a ver, lo que pasa es que aquí, bueno, un medio por m está multiplicando. Y yo pasé, bueno, ya te entiendo. Usted me habla de esto aquí, de esta parte, De la de última. aquí, y lo pasé a restar. Bueno, lo que pasa es que aquí yo lo pasé todo completico, incluyendo la m. Si usted quisiera pasar en un medio al otro lado, sin la m, entonces ahí sí, el un medio que está multiplicando, porque aquí está multiplicando, pues pasaría a dividir, pero tienes un problema muy grande. Aquí hay una suma. Y hasta que usted no resuelva esa suma, no puedes pasar el un medio al otro lado, solo, Ya, por ya. aquello de la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Ok, bueno, entonces continuamos aquí y vamos por acá. Menos un medio de m más h, y eso nos había dado ¿cuánto? Menos 11. Menos 11. Y la última ecuación, que era menos m más p igual a 1. Perfecto. Aquí tenemos las tres ecuaciones. Ahora,
Si yo voy a montar la matriz de coeficientes, mi matriz de coeficientes vendría a quedar de la siguiente manera. Una matriz súper grande. Ojo, en la primera columna voy a poner los elementos de M. En la segunda columna voy a poner los elementos de P. En la última columna voy a poner los elementos de H. Y después vendrían los términos independientes. Listo. Entonces, para las edades de la mamá tenemos como coeficientes. Aquí el primerito tenemos un 1. Después tenemos menos un medio. Y por último tenemos un menos 1. Muy bien. Para las edades del papá tenemos aquí P, que tiene coeficiente 1. Aquí en la segunda ecuación P no aparece. Cero Entonces, ¿cuánto? 0. 0. Muy bien. Si no No, aparece, no. ponemos un 0. Y en la tercera y última ecuación aparece una vez Uno. positivo. Muy bien. Y para las edades del hijo tenemos aquí 1. 1 Aquí nuevamente 1. Y 0. Y Y aquí cero. no aparece, entonces 0. Perfecto. Línea punteada, porque es una matriz aumentada. Y tendríamos como valores aquí el 80. Teníamos como valores aquí el menos 11. Y tenemos como valores aquí el 1. Y ahí terminamos con la matriz aumentada del sistema. Ahora, trabajar con fracciones es muy maluco. Entonces, Sebas, hola, dime. ¿y qué pasa si uno no pone las rayitas esas? Si usted no las pone, corre el riesgo de que se confunda y piense que es otra columna que también corresponde a otras variables. Sebas, pueden haber ecuaciones 4x4. Claro, es que este sistema de eliminación gaussiana es muy utilizado para cuando usted tiene sistemas de ecuaciones lineales muy grandes. Entonces el máximo de variables en una ecuación con el que podemos llegar a trabajar, pues así en el colegio. No. Aquí vamos a llegar hasta máximo 4x4. Porque es que igual, o sea, de la misma manera en que usted resuelve una matriz 3x3, de esa misma manera resuelve una matriz 4x4. Solo que se demora más, pero la forma de proceder es la misma. Entonces eso es como dicen por ahí, llover sobre mojado. Quedarse uno intentando complicar un ejercicio que en realidad lo único que hay que hacer son puras multiplicaciones y sumas. Y más nada. Porque es que en realidad mire que el manejo de la eliminación gaussiana, lo que trata de la eliminación gaussiana es de eliminar todas las variables. De modo que usted quede solamente trabajando con coeficientes. Bien, entonces, estaba diciendo que como trabajar aquí con fracciones están malucas, entonces lo que voy a hacer es multiplicar a la fila 2. Recuerde que multiplicar una fila por un escalar es una de las operaciones básicas. Ahora, ¿por cuánto multiplico yo esta fracción para que se me convierta en un 1? Un medio. un medio por un Un medio. medio positivo, no. Sí. Bueno, si yo hago un medio por Ve un por medio, 2, eso me daría un cuarto. por Pues 2. No sería por 2. sería por 2. Ya. Muy bien. Ojo pues, un medio por 2. Entonces la voy a multiplicar aquí por 2. Básicamente entonces lo que va a suceder es que me va a quedar esta misma matriz, pero en vez del un medio me va a aparecer el 1. Entonces aquí ya me va a aparecer 1 menos 1 menos 1 en la primera fila, perdón, en la primera columna. Y ojo, cuando digo 2 por la fila 2, quiere decir que los vamos a multiplicar a todos los que están en la fila 2. O sea que la fila 1 no cambia. La fila 1 sigue estando de unos y el 80 al final. Pero la que sí va a cambiar es la fila 2. 2 por menos un medio me va a dar menos 1. 2 por 0, 0. Y 2 por 1, 2. Y 2 por menos 11 me va a dar menos 22. Y la fila 3, como no estoy haciendo operaciones en la fila 3, pues la fila 3 va a quedar igual. Menos 1, 1, 0. Y aquí un 1. Muy bien. Ahora voy a señalar la diagonal principal
Y entonces, ¿cuántos ceros tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar 1, 2, Dos. 3. 3 ceros tenemos que encontrar. Entonces, vamos a empezar aquí una vez. Vamos a hacer operaciones entre filas. Ahora, aquí está muy fácil porque como casi todos los coeficientes son unos y enseguida tienen los signos cambiados, entonces podemos decir que a la fila 1 le vamos a sumar la fila 2 y ese resultado de una vez lo vamos a poner en la fila 2 de una vez. Entonces la fila 1 no va a cambiar. La fila 1 va a seguir estando 1, 1, 1 y el 80 por aquí. La fila 2 sí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque en la fila 2 vamos a poner el resultado de la suma de fila 1 más fila 2. Fila 1 está de arriba. En la fila 2 la vamos a sumar 1 más menos 1. Eso nos va a dar 0. 1 más 0 nos va a dar 1. 1 más 2, eso nos va a dar 3. Y 80 más menos 22, eso nos va a dar 58. Sebas, que a Susana se le cayó el internet. Y se le cayó muy duro. Bueno, igual ahorita les mando el video. Asimismo, como trabajé con la fila 2, voy a trabajar con la fila 3. Porque aquí tengo un 1, aquí tengo un menos 1, entonces sería simplemente sumar fila 1 más fila 3 y ese resultado ponerlo en la fila 3. Ese resultado lo vamos a poner en la fila 3. Entonces, fila 1, o sea, la de arriba, más la fila 3, o sea, la de abajo, y el resultado lo vamos a poner aquí abajo. 1 más menos 1, 0. 0. Nuevamente. 1 más 1, 2. 2. Muy bien. 1 más 0, 1. 1. Muy bien. Y 80 más 1, 81. Perfecto. Listo. Voy a señalar la diagonal principal, que es esta. Y me queda solamente faltando por encontrar este 0. Para encontrar este 0 vamos a trabajar con este señorito de acá. ¿Por cuánto multiplico a 1 para que al sumarle 2 me dé 0? Por Menos 2. Por menos 2, muy bien. Entonces eso quiere decir que vamos a coger menos 2 veces la fila 2 y le vamos a sumar la fila 3 y el resultado lo vamos a poner en la fila 3. Uy, Sebas, eso está muy largo. Mire que ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. ¿La fila 1 cambia? No. No. La fila 1 es la que cambia todas las demás prácticamente. De la fila 1 sigue estando igual. 1, 1, 1 y aquí 1, 80. Muy bien. Aquí termina la matriz. ¿La fila 2 cambia? No. 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 La fila 2 no cambia. ¿Por qué no va a cambiar? Porque vamos a operar con ella, pero el resultado lo vamos a poner en la fila 3. De la fila 2 sigue igual. Mejor 3. dicho, pone todo igual, pero ese 2 lo cambia por un 0. Pero no todo igual porque en la fila 3 sí va a haber algunos cambios. Mire pues, menos 2 por la fila 2, es decir, lo vamos a multiplicar con toda esta fila. Y el resultado se lo sumamos a la tercera. Entonces, menos 2 por 0. 0. Menos 2. Más 0. Eso. 0. Muy bien. Menos 2 por 1. Menos 2. Menos 2. Más 2. 0. 0. Menos 2 por 3. Menos 6. Más 1. 5. Menos 5. Menos 5. Muy bien. Y menos 2 por 58. Menos 116. Menos 116. Lo voy a apuntar aquí. Y a eso le vamos a sumar 81. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Menos 116 más 81. Eso nos da 35.
negativo, menos Menos 35. Muy bien. Y aquí ya simplemente nos queda muy fácil porque si vamos a retornar a las ecuaciones, acuérdense que esta primera columna era de la mamá, luego venía el papá, luego venía el hijo. Dicho de otra manera, tenemos entonces 0 veces la mamá, perdón, 0 veces la mamá, más 0 veces el papá, menos 5 veces la edad del hijo, y eso nos tiene que dar igual a menos 35. Esta ecuación que acabo de generar aquí es la que tengo montada, perdón, es la que tengo montada en la tercera fila de la matriz. Ave María. En la tercera fila de la matriz. Está aquí. Mire, 0 de la primera fila, 0 de la, perdón, 0 de la primera columna, 0 de la segunda columna, menos 5 de la tercera columna, que es la que corresponde al hijo, y el término independiente. 0 por m, pues lo puedo cancelar, 0 por p también lo puedo cancelar, y me queda menos 5h. Podemos cancelar los signos, muy bien, y este 5 pasaría a dividir. El hijo tiene 7. Entonces h es igual 7. H es igual a 7. Muy bien, 35 dividido 5, 7. Ya tenemos la edad del hijo. Si tengo la edad del hijo, entonces puedo encontrar la edad del papá. Entonces lo que voy a hacer es coger la segunda fila, que es la que más cortica está, y simplemente reemplazo. Reemplazo. Tenemos 0 veces la mamá, más una vez la edad del papá, más 3 veces la edad del hijo, y eso nos tiene que dar 58. Pero entonces aquí estoy trabajando con la segunda fila. Pero eso no era de menos de m más h. Perdón. Esa no era la de menos un medio de la mamá. Pero es más que h. esa segunda ecuación yo la transformé para poderla montar en la matriz y en medio de todo el proceso me quedó de esta manera. Pero no aparecía el papá en la... Profe, No, no una importa. pregunta. Hola. Profe, una pregunta. El H no se pone como 7. ¿Por qué 7? Ya que se sabe que es Ah, H. ya. Sí. Claro. Esto se cancela. Y H es 7. Entonces lo puedo reemplazar de una vez. Bien, entonces continuando con lo que íbamos. Teníamos que de la segunda fila, de esta segunda fila, teníamos 0 en la primera columna que correspondía a la edad de la mamá, 1 una vez la edad del papá y 3 veces la edad del hijo, y eso nos tenía que dar como resultado 58. Joan me estaba diciendo que cogiéramos esta del menos un medio de m más h, ¿cierto? Esa también la podría coger, sino que en cualquiera de los dos casos pues va a llegar al mismo resultado, porque como todas las transformaciones que he hecho en la matriz son válidas, entonces todas las ecuaciones que voy a ir encontrando también son válidas. Entonces puedo coger cualquiera, no hay problema. Entonces, aquí ya pues para terminar con esto, podemos decir que 0 por m se puede cancelar. Me quedaría simplemente P más 3H igual a 58. Pero resulta que yo ya conozco quién es H. Entonces simplemente lo reemplazo. P más 3 por lo que vale H, que acabo de encontrar vale 7, a 58. Entonces P más y 3 por 7 que nos dan 21 igual a 58. ¿Cierto? Y entonces simplemente tendríamos que pasar el 21. Pasar el 21 a restar. Y de ahí vamos a obtener el resultado de P. Entonces, P es 37. Muy bien. Ese P igual a 37, pues ya prácticamente nos soluciona todo. Porque si ya tenemos la del papá
y sabemos que el papá es un año mayor que la mamá, entonces de una vez podemos decir que M, perdón, aquí podemos decir de una vez que M Es 36. es igual a 36. Bien, y ahí terminamos con el ejercicio. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo que quiera añadir. Bueno, ahora yo también podría haber cogido esta primera ecuación. Suponiendo que todavía no hubiese encontrado la edad de la mamá, hubiera podido coger esa primera ecuación de la primera fila, que es donde está 1, 1, 1, que sería la de la mamá, más la del papá, más la del hijo, todos de una vez igual a 80. Pero de esta ecuación yo conozco ya la del papá que es 37, más la del hijo. De la del hijo también la conocemos que es 7 y eso nos tendría que dar 80. Y eso pues entonces sería igual a m más, sumando 37 más 7 que nos daría 44, igual a 80. Entonces m es igual a 80 menos 44, pasando el 44 al otro lado de la igualdad a restar. Entonces m va a ser igual la resta de 80 y 44 que nos va a dar 36, que es justamente lo que nosotros ya habíamos encontrado. Profe, pero una pregunta, ¿M no se contaría como 36 o qué? Es que no me está cargando, entonces no. M no lo conocíamos y mediante algunas operaciones encontramos que vale 36. Sino que estoy mostrando dos formas distintas de hacerlo. La primera pues era utilizando el hecho de que desde el principio nos habían dicho que el papá era un año mayor que la mamá. Y si él tenía 37, pues la mamá debía tener 36. Pero que también podía utilizar la primera fila de la matriz, volviendo a la ecuación que es esta, m más p más h igual a 80 para encontrar el valor de la mamá. En cualquiera de los dos casos estaría llegando al mismo resultado. ¿Listo? Listo. Bien, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé, vos. Maravilloso. Ahora sí, muchas gracias por asistir.